Bien. Este taller lo estamos grabando, ¿sí? Porque después la idea seguramente sea compartirlo para que quede disponible para los compañeros que no se pudieron conectar o que van a ir a otro taller y no les dan los horarios. Así que también van a poder ustedes ver si les interesa algún otro al que no vayan a poder ir, ¿sí? No me presenté, mi nombre es Noeli Cristi, como decía ahí en el archivo del taller. Yo trabajo en la Secretaría de Comunicación de la universidad, ya hace más de 10 años que me dedico a la comunicación institucional en distintos lugares, así que eso habla un poco de mi vejez y un poco de la experiencia que fui adquiriendo en esos años. Les voy a pasar una presentación, que el que la quiera en realidad es como una guía, pero yo siempre pongo mis presentaciones a disposición para aquel que quiera pedírmela, lo puedo hacer. Les recuerdo a través del chat y se pueden también usar esa opción de levantar la mano para animarse a hablar también, porque como les adelantamos, la próxima clase de práctico también va a tener esta lógica de Zoom y vamos a necesitar que ustedes también tomen la palabra en ese momento. Así que si quieren practicar con esto, es bienvenido. Yo ahora voy a compartir la pantalla para empezar la presentación. ¿Sí? Y ahí vamos. Bien. Bueno, entonces, bienvenidos oficialmente al taller de comunicación institucional, el primer taller virtual de introducción a la comunicación. Aquel que tenga el micrófono abierto, porfa, si lo silencia, como para que no se haga lío con los audios. Bien, ¿qué es la comunicación institucional? ¿Sí? La comunicación institucional, a grandes rasgos, es la encargada de relacionarse con la comunidad, ¿sí? Toda organización tiene o debería tener un espacio dedicado a la relación con la comunidad. Ahí está llegando Ezequiel. Bienvenido Ezequiel, recién estamos comenzando. Entonces, nos preguntamos quiénes pueden hacer comunicación institucional. ¿Por qué? Porque tenemos que distinguirla de lo que es la comunicación política o la comunicación corporativa, ¿sí? Entonces, la gran diferencia sería que quienes hacemos comunicación institucional somos las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? La comunicación política corresponderá al Estado, al gobierno, incluso obviamente a la oposición y los partidos que quieran acceder al gobierno, que tienen objetivos bien distintos, pero también objetivos parecidos a los que tenemos las organizaciones de la sociedad civil. Estas organizaciones, como puse acá algunos ejemplos, pueden ser las universidades, obviamente, las ONG o fundaciones, organizaciones del tercer sector, los gremios, los sindicatos, las asociaciones profesionales, y lo que puede ser, no sé, el Consejo de Relaciones Públicas o el Consejo de Graduados de Económicas, ¿sí? Hay profesiones que necesitan una matrícula para ejercer y esas la otorgan esas asociaciones. También puede ser sociedades anónimas, no sé, se reúnen los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y crean una asociación, ¿sí? Con cuestiones legales que cumplir, y se forma un grupo, ¿sí?, que va a convertirse en una organización. Las empresas, si bien yo decía que separamos la comunicación corporativa e institucional, las empresas también tienen comunicación institucional, ¿sí? Las empresas no solo buscan vender sus productos, también tienen objetivos institucionales como posicionarse como empresa, ¿sí? Por ejemplo, la responsabilidad social empresaria va por ese lado. Perdón, que estoy muy arriba. Las entidades científicas, estamos viendo en este contexto que las entidades científicas tienen que comunicar y tienen que hacerlo bien, ¿sí? Es importante ahora en este contexto darnos cuenta de esto, de cómo las entidades científicas tienen
deben prestar mucha atención a la comunicación, a la manera de llegar a la sociedad. Esto que yo les decía, la comunicación institucional es el diálogo entre la organización y la institución, ¿sí? Y siempre que nosotros como personas o como actores colectivos vamos a realizar una comunicación, tenemos en cuenta un montón de cuestiones. Y ustedes que están estudiando ciencias sociales van a estar muy preparados, o la idea es que estén muy preparados para poder hacer estas comunicaciones en forma eficiente, ¿sí? Y con todos los conocimientos necesarios para cumplir los objetivos. Este taller es inicial, ¿verdad? Por lo cual hay cosas que las vamos a ver muy, muy a poquito y en sus respectivas carreras las van a ir profundizando mucho. Pero es un primer pantallazo. Y algo que no les dije, que me parece importante siempre rescatar cuando hacemos este taller, que lo hacemos con compañeras en general, a veces me acompañan otras docentes como Samantha Fernández o Jimena Martínez, me han acompañado. Es importante para nosotras siempre decir que la comunicación institucional es un campo laboral muy importante, porque nosotros, yo estudié periodismo, ¿verdad? Entonces, cuando yo empecé a estudiar, yo me imaginaba trabajando en un medio. Cuando uno empieza a estudiar publicidad, se imagina trabajando en una agencia, o cuando estudia relaciones públicas, se imaginará trabajando por ahí también en el sector privado. Sin embargo, las instituciones son un lugar para laburar y un campo muy grande que necesita de nuestros conocimientos, de periodistas, de relacionistas públicos, de publicitarios, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta al momento de buscar trabajo o de proponerse alguna actividad propia, ¿sí? De que es un campo para explorar. Entonces, por alguna razón no me está cambiando. Bien. También les quería contar cuál es el punto desde donde yo me paro para explicar la comunicación institucional. Y si alguno ya cursó y si no, prontamente van a ver un gráfico parecido a esto, que es el espacio público, ¿sí? Las instituciones, las organizaciones actúan siempre en el espacio público. Y ese espacio público es política, es medios y es sociedad. En líneas generales, las organizaciones son parte de la sociedad civil, ¿verdad? De lo que yo les decía. Pero cuando yo quiero marcar este punto de partida de las instituciones que actúan en el espacio público, lo que les quiero decir es que también hay objetivos políticos detrás de las organizaciones, ¿sí? Yo nombraba a las ONG como en general el gran prototipo de organización que hace comunicación. Las organizaciones tienen sus objetivos políticos. Las ONG pueden buscar tener más donaciones, tener más voluntarios, tener financiamiento del Estado, ¿sí? Los gremios tienen claros objetivos políticos, ¿sí? Es más fácil decir, bueno, la comunicación política lo que busca es que nos voten, o si somos gobierno, que nos sigan queriendo para votarnos luego, ¿sí? Que nos den su apoyo constante. Las organizaciones también tienen un objetivo político similar en cuanto necesitan que la sociedad los apoye para su objetivo principal, ¿sí? Si tenemos una asociación que busca voluntarios para ayudar en el medio de la pandemia, ¿sí? Necesitamos que la sociedad tenga una confianza hacia nuestra organización, se identifique, que busque, digamos, que nos quiera de alguna manera para que nos ayude en nuestro objetivo, ¿sí? Entonces, me gusta tener en cuenta esto de el punto de partida, y de entender que las organizaciones, si bien no son actores políticos de por sí, tienen objetivos políticos y actúan en un espacio público en el que se relacionan con distintos actores. Entonces, lo que decíamos, comunicación institucional como una herramienta de vinculación entre la organización y la comunidad. A grandes rasgos, tres funciones principales: informar lo que hacemos, mantener a la comunidad o a nuestro público, darle los datos que necesita, ¿sí?
la universidad informa sobre las fechas de inscripción, informa ahora que está cerrada por la pandemia, y luego, cuando esto pasa, informará en qué momento volvemos a las aulas, en qué momento se continúan los trámites, cómo hacer para asociarse a la biblioteca. Eso es información. También informa qué es lo que está haciendo. La universidad informa que su facultad, alguna de sus facultades está haciendo algún proyecto solidario, o informa que un profesor, no sé, gana un premio, o un alumno gana un premio, ¿sí? Eso es informar. Vinculado, o muchas veces, cada vez que emitimos un mensaje, lo que también hacemos es construir identidad. Cuando las organizaciones construyen identidad, lo que buscan es que su público se sienta parte de una comunidad. Y para nosotros eso es fundamental, ¿sí? Cuando el público se siente parte de una comunidad, es capaz de involucrarse y comprometerse con nuestros objetivos, ¿sí? Sentir que la organización es parte de nuestra comunidad, y no digo nuestra comunidad en términos de sociedad, ¿sí? Somos una comunidad de, había visto los ejemplos cuando ustedes hicieron los trabajos en la unidad 1 de cultura, muchos decían, bueno, yo soy la comunidad que sigue al trap, o que, no sé, algunos me habían puesto la comunidad de la faraona, que la descubrí gracias a ustedes y es maravillosa. Eso es generar empatía, es generar identidad, ¿sí? Y vamos viendo también qué cuestiones teóricas que parecían medio, ¿qué es esto?, nos sirven para después ponerlo en práctica. Porque cuando hagamos comunicación vamos a tener en cuenta cómo creer. A ver, no es una receta, ponemos esto, ponemos lo otro y generamos una comunidad. Pero ustedes van a tener el conocimiento necesario para ver cuáles son esas claves para ir generando identidad y comunidad. Algunas palabras propias, algunos gestos, algunas características en las que nosotros nos identificamos, ¿sí? Cuando la Universidad de Lomas dice que es la primera del conurbano, no es solo un dato de que fue la primera que estuvo en el conurbano bonaerense, ¿sí? Cuando dice la primera del conurbano, apela al sentimiento que tienen la mayoría de nuestros estudiantes. Sabemos que no todos son del conurbano, hay gente que viene de capital, hay gente que viene de otras provincias, hay gente que viene de otras ciudades de Buenos Aires, pero apelamos a cierta característica que nos hermana a la mayoría, ¿sí? ¿Están todos con el micrófono cerrado? Bien, esas son las tres funciones como principales a grandes rasgos que podemos tener. Después, el tema de los públicos, ¿sí? Yo les decía, después van a profundizar mucho más en el tema de los distintos públicos y otras cuestiones que vayamos viendo. Pero podemos separar en general que una organización va a comunicar para su público específico, digo, seguimos con el caso de la universidad, para sus estudiantes, sus graduados, profesores, etcétera, pero también para toda la sociedad, por esto que yo decía que estamos en el espacio público. Si yo soy un sindicato, le estoy hablando a mis asociados, a mis agremiados, y también le estoy hablando a la sociedad en su conjunto, ¿sí? Cuando un sindicato toma una posición respecto a una política laboral, lo tiene que comunicar hacia adentro, pero también se lo está diciendo a la sociedad, ¿sí? El balance, yo puse acá, entre ambos públicos, cuándo le hablamos más a uno, cuándo le hablamos más a otro, es según el objetivo que tengamos, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poco de los objetivos. Eso a grandes rasgos, ¿sí? Ahora vamos a entrar un poco más en lo específico. Estaba dibujando yo. Vamos a entrar un poco en lo específico, ¿sí? Un plan de comunicación es algo que nos ordena y que nos va a ayudar a llegar a un objetivo, ¿sí? Cualquier plan siempre es una forma de llegar a nuestro objetivo. En un plan de comunicación tenemos, este es un modelo, hay otros con más o menos elementos, pero en líneas generales lo que tenemos es una primera instancia de análisis,
un planteo del objetivo, en ese análisis descubrir a qué público le vamos a hablar, vamos a tener que diseñar el mensaje, elegir los medios a través de los cuales llevar adelante el mensaje, y luego establecer un cronograma más o menos flexible también para llevar adelante nuestro plan. ¿Qué es el análisis? El análisis es lo previo, obviamente. Lo que nos tiene que ayudar es a saber dónde estamos, cómo estamos, ¿sí? Es un diagnóstico, si se quiere, como se suele decir. Cuando hablamos de contexto, tenemos que, es fácil, no es fácil, pero que se entienda, es dónde estamos parados. El contexto es este. Hoy el contexto es fácil, es una pandemia, no podemos salir, y después vamos a ir agregando más datos. Hay tantas cantidad de gente que no puede ir a trabajar y lo necesita, es un contexto en el que el gobierno tiene mejor o peor imagen, ¿sí? El año pasado el contexto era otro. El año pasado era un contexto de, sin pandemia, obviamente, pero nadie sabía qué iba a pasar, era un contexto donde íbamos a votar, la sociedad estaba, digamos, con eso mucho en la cabeza, era un contexto en el que había recesión económica, o empezó una recesión económica con mucha inflación, cuestiones que son datos del contexto político, si se quiere, ¿sí? Y nos da una idea también de cuál es el humor social, eso es importante, ¿sí? Porque uno, teniendo en cuenta el contexto, no va a salir a comunicar cosas que quedarían ridículas. Si estamos encerrados, no vamos a salir, o tenemos que ver cómo salimos a comunicar cuestiones vinculadas a viajar, por ejemplo. ¿Sí? Y ese es el desafío que estuvieron teniendo, por ejemplo, las empresas que se dedican al turismo, ¿verdad? En un contexto en el que nadie puede viajar, ¿cómo comunicamos turismo? ¿Sí? Por otro lado, el análisis FODA, que es algo que van a ver de acá hasta que toda la vida, porque mientras estudien se los van a enseñar y cuando trabajen lo van a tener que hacer. El análisis FODA es por las siglas, obviamente, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? Tenemos que conocer de nuestra organización cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, por un lado. Y del contexto, cuándo se presentan oportunidades y cuáles son situaciones que nos generan una amenaza, ¿sí? Amenazas a nuestra reputación, ¿verdad? A la reputación de la organización. Que nos lleva al tercer punto. La reputación, tenemos que saber qué piensa la gente de nosotros. Si tenemos mucho presupuesto, trabajamos en una organización muy grande, seguramente podamos hacer encuestas, focus groups, entrevistas y demás, para saber qué posicionamiento hay, si conocen a la organización, qué imagen tienen de ella, ¿sí? Y después hacia adentro preguntarnos, ¿esto que la gente piensa de nosotros, se acerca a lo que somos como organización? Y más aún, ¿se acerca a lo que queremos ser? Porque el trabajo de la comunicación institucional también es acercar la percepción de las personas que está acá a nuestro objetivo, ¿sí? Digamos, nosotros queremos tener esta imagen. ¿Qué tan alejado está de la percepción de la sociedad de nosotros? ¿Sí? De a poco se va trabajando para acercar esas dos percepciones, la de la gente y la que nosotros queremos, ¿sí? La imagen real y la imagen ideal, que se llama de esa manera. Y también es importante tener un mapa de actores, ¿sí? Un mapa de actores significa pensar quiénes son nuestros competidores, aunque hablemos de organizaciones y es como todo muy paz y amor, tenemos competidores, es decir, hay distintas organizaciones trabajando en el mismo campo y se disputan la financiación, por ejemplo. ¿Sí? La financiación del Estado, bueno, no va a ir un poco para cada uno, ¿sí? Entonces son competidores. Y también pueden ser colaboradores, ¿sí? Yo pensaba, no sé, una ONG de Lomas de Zamora tiene que mapear estos actores y va a decir, bueno, tenemos un municipio, tenemos una universidad, si es una ONG vinculada a la salud, va a decir, tenemos 1 o 2 hospitales, un UPA, tantas salitas, un dispensario,
También tenemos otras ONG que nos pueden ayudar, ¿sí? Y hacer una red de colaboradores. Y también tenemos que mapear los medios de comunicación. ¿Sí? En Lomas tenemos tantos diarios, tantas radios, bueno, un canal de televisión, pero creo que no lo ve nadie. También tener en cuenta eso. Tenemos tantos diarios. ¿Y a cuánta gente llega ese diario? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta porque después, al momento de crear el mensaje y elegir los medios por los cuales vamos a emitir ese mensaje, es importante saberlo. Porque si nosotros gastamos toda nuestra energía en generar un mensaje para que salga en un diario, y ese diario lo usan para envolver los huevos nada más, es una tarea perdida. ¿Sí? Bueno, acá Zoom me avisa que nos regala un rato más, así que calculo que no se va a cortar. Seguimos. El tema de los objetivos. La organización tiene su propio objetivo. ¿Sí? Ustedes imaginen la organización que quieran, tiene sus objetivos. Lo que nosotros tenemos que hacer como comunicación o como comunicadores es descomponer ese objetivo general en algunos objetivos un poco más pequeños. ¿Sí? Los objetivos comunicacionales son simples, ¿sí? Y son concretos. Yo les puse estos ejemplos. Bueno, hoy, en el mes de mayo, quiero que la universidad salga 5 veces en un medio de comunicación. Y quiero que una de esas veces salga en un medio de comunicación nacional. ¿Sí? Es muy difícil. Digo, es muy difícil porque no es fácil salir en Clarín, en Nación, en Página 12, ¿sí? Exige bastante trabajo. Puede ser otros objetivos más pequeños, es decir, bueno, somos un ONG y queremos juntar voluntarios que nos ayuden a repartir viandas en el medio de la pandemia. Bueno, nuestro objetivo comunicacional no es solo que vengan más voluntarios, nuestro objetivo comunicacional es decir, bueno, queremos que las redes sociales aumenten un 10% los seguidores, porque si aumenta un 10% de seguidores, de esos seguidores algunos van a venir a ser voluntarios, ¿sí? Quiero incrementar el engagement, es decir, la cantidad de likes y de retweets y de compartidas y de respuestas en redes sociales. ¿Sí? Esos son los objetivos comunicacionales. Les hablaba del público y de por qué es importante. Tenemos que conocer a quién le vamos a hablar. Y después lo vamos a ver con los ejemplos que busqué hace un ratito y que me parece que están buenos. ¿A quién le vamos a hablar? O sea, ¿a quién le habla nuestra organización? ¿Cuál es el público de nuestra organización? ¿Dónde está ese público? Es decir, lo que yo le decía de los medios, si vamos a publicar en un diario y no lo lee nadie, es tiempo perdido. Pero si sabemos que somos, no sé, algún tipo de organización comercial o súper específica de, no sé, de la, ¿cómo se llama? La bolsa de valores, la bolsa de comercio, o sea, algo bien específico. ¿Me sirve publicar en un diario como Clarín? Probablemente, pero quizás le tenga que ir a hablar a nuestro público en ámbito financiero, ¿entiendes? O en la revista Concha Fortuna. Eso es saber dónde está nuestro público específico. Para eso tenemos que tener una idea de quiénes son, ¿sí? ¿Qué edad tiene nuestro público? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Estudia? ¿Trabaja? ¿Qué intereses tiene? ¿Sí? Entonces nosotros ahí vamos a saber más o menos dónde ir a buscarlo. ¿Le vamos a ir a hablar a los jubilados a Instagram? La primera respuesta sería que no, pero por ahí sí. ¿Sí? Lo tenemos que evaluar. ¿Le vamos a ir a hablar a los estudiantes ingresantes a, no sé, qué red social es como más vieja? Facebook. No sé. ¿O podemos ir a hablarle a los estudiantes ingresantes sin pasar por ninguna red social, solo a través de los diarios? No. ¿Sí? Entonces, esos son las cuestiones a tener en cuenta. Y también tener en cuenta que podemos tener más de un público. Ahora cuando veamos el ejemplo, vamos a ver por qué. Pero podemos tener que hablar,
más de un público en distintos medios y adaptar el mensaje a ese medio, a cada medio, ¿sí? No es lo mismo si yo hago, voy a sacar una nota en un diario, va a estar dirigida a un público, va a tener unas características de un lenguaje apropiado para el medio, que si salgo con el mismo mensaje queriendo decir lo mismo a través de una red social. Y no es lo mismo cómo lo voy a decir en Instagram que cómo lo voy a decir en Facebook tampoco. Continuamos con el plan de comunicación. Si conocemos al público, como yo les decía, entonces vamos a saber dónde ir a buscarlo, ¿sí? En qué medio. Pero también tenemos que tener en cuenta las características propias de cada medio, ¿sí? Y yo voy a decir, bueno, le voy a meter mucha ficha a las redes sociales. Y me voy a dedicar a Facebook y a Instagram, porque en Twitter mi público mucho no está. Tenemos que conocer cuál es la dinámica de Facebook, de Twitter, de Facebook, de Instagram, saber los códigos, ¿sí? ¿Se usan hashtags? ¿No se usan? ¿Qué clase de fotos? ¿Sí? ¿Cómo se usan los vivos? ¿Cómo se usan las historias? ¿Verdad? Ese conocimiento también lo tenemos que tener. Y lo que le decía del cronograma es que nos va a ordenar. Le va a decir, bueno, yo quiero aumentar los seguidores. Entonces, para eso tengo que tener actividad en las redes sociales. Y para eso tengo que publicar mínimo 2 o 3 veces por día en cada red, ¿sí? Bueno, lo que yo necesito es un cronograma para saber qué voy a comunicar cada día. Porque si no, llega el lunes y digo, oh, voy a comunicar esto. Llega el martes, voy a comunicar esto. Y el miércoles ya me quedé sin ideas. Entonces hay que anticiparse, para eso nos sirve el cronograma. Y nos sirve para saber que, por ejemplo, hoy viernes, 1 de mayo, es el Día del Trabajador. Entonces ahí tengo un momento para decir, bueno, mi publicación del viernes va a ser un saludo a los trabajadores. Lo tengo que saber antes, pues lo tengo que producir. Voy a hacer un video, voy a hacer una imagen, ¿sí? Y ahí, con ese cronograma se decide y ya se sabe que se va a publicar, ¿verdad? Lo que yo les decía del cronograma es que tiene que ser flexible, porque a la experiencia me remito, en la universidad teníamos un cronograma más o menos de trabajo de marzo y abril, que lo tuvimos que tirar a la basura, ¿sí? O sea, no lo tiramos a la basura, lo tuvimos que flexibilizar, porque van apareciendo algunas cuestiones, ¿sí? En este caso, la suspensión de las clases, por ejemplo. Bien. Entonces, para elaborar el mensaje, tengamos en cuenta a quién le vamos a hablar, ¿sí? Y no menos importante, la función de ese mensaje que nosotros vamos a hablar. ¿Queremos informar? ¿Queremos entretener? ¿Queremos dar un mensaje que refuerce esta identidad, esta pertenencia que yo les hablaba al principio? ¿Queremos vender? Sí, queremos vender también. Y cuando digo queremos educar, es esto de los mensajes que ahora se van viendo tanto pedagógicos. Es decir, bueno, ¿cómo usamos un barbijo? ¿Sí? ¿Qué medidas de prevención tomamos para el dengue? O cómo le decimos a la gente que tome distanciamiento social, ¿sí? Digamos, estas cuestiones, muchas veces el gobierno es el que hace las comunicaciones y las organizaciones las copian, pero también las adaptan. Entonces ustedes habrán visto que respecto al distanciamiento social, habían empezado a salir algunas imágenes que el distanciamiento se medía en, no sé, había una que era, ahora la tengo azul ahí, que es de una ciudad de Corrientes, que había puesto el distanciamiento social en carpinchos. Hay una persona y deje 2 carpinchos de distancia para estar, ¿sí? Y después empezaron a surgir, bueno, no sé, deje, no sé, un auto de distancia, por decir algo. Entonces nosotros vamos también remodelando otros mensajes, eso también. El mensaje como consejo, si se quiere, lo más directo, simple y coherente posible. Cuando diseñamos un mensaje, podemos ponernos súper creativos, pero tenemos que tener en cuenta que lo tienen que entender, ¿sí? Digamos, no podemos dar lugar
al menos que esa sea nuestra intención, no podemos dar lugar a segundas lecturas. ¿Sí? Si es, deje 2 metros de distancia con la persona que tiene adelante, no podemos hacer mucho los locos. Tenemos que dejar en claro que hay que dejar 2 metros de distancia a la persona de adelante. ¿Sí? Ese es el mensaje. Después podemos ser creativos en ver cómo hacer un mensaje directo y a la vez lindo. ¿Sí? Ser directo no significa ser aburrido, pero significa dejar en claro lo que queremos decir. También el mensaje debe ser coherente con la identidad de nuestra organización. ¿Sí? Y en esto está bueno pensar en los tonos. Cuando una marca habla en una determinada tónica con su público, cuando la cambia es muy notorio y queda feo. Entonces el mensaje tiene que ser coherente en el sentido de, desde las cosas básicas son utilizar no siempre los mismos colores, pero sí una paleta de colores. En general hay un color institucional propio del logo, ¿sí? Y demás. No sé, Yogurtser, por ejemplo, es una organización, es una marca, en general tiene el logo, el color verde como distinción, lo mismo que Heineken también tiene el color verde. Pero nuestros mensajes siempre van a ir en esa tónica. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y también tener en cuenta, respetar la forma en que venimos hablando, ¿sí? Para que se entienda, tómenlo como si fueran ustedes, ¿sí? Ustedes hablan de una determinada manera y cuando cambian de repente, o otra persona habla de una determinada manera y les empieza a hablar distinto a ustedes, les hace ruido, ¿sí? No, les vengo hablando con cierta confianza, con cierta manera, y de repente medio soy cortante o los trato de usted, y te van a decir, ¿qué le pasa? ¿Qué le hice? ¿Sí? Les empieza a hacer ruido, esa incoherencia. Bueno, esto de comunicación en el nuevo escenario ya me empieza a quedar viejo, porque ustedes básicamente ya nacieron en este nuevo escenario con los medios digitales. En general este taller lo dábamos en clases posteriores, cuando ya habíamos visto todo lo que tiene que ver con los medios digitales. Ustedes lo van a ver en algunas clases más, pero en líneas generales algunas características de los nuevos medios, que tienen que ver los medios que están en internet, las redes sociales y demás, que son diferentes a otros medios anteriores, ¿sí? A los diarios, a la televisión, ¿sí? Está entrando otra persona. Y son estos 4. La interactividad. ¿Sí? La interactividad es importante, es lo que yo decía. Ya no hablamos de audiencia, ¿sí? Ya no es un medio o un emisor hablándole a la audiencia general. Nosotros somos parte, la organización es parte de una comunidad. Entonces, conversa con el público, ¿sí? No es que baja el mensaje, lo conversa, ese es el modelo reticular. No quiero ponerme muy teórica porque lo van a ver más adelante. Pero las redes sociales son eso, ¿sí? Nosotros interactuamos con las organizaciones, les hablamos, les comentamos, la organización nos responde, o sería lo ideal que siempre nos responda, ¿sí? Esa es una característica. La hipertextualidad es otra, que es la lectura no lineal, lo que es las multipantallas, ¿sí? Seguramente mientras yo estoy pasando esta presentación, ustedes por ahí agarran, si están con la compu, miran el celular o tienen la tele prendida, ¿sí? Digamos, ¿esto qué quiere decir? Que la atención en general es más dispersa, ¿sí? No es que agarro un diario y leo el mensaje. La atención es muy dispersa. Es verdad, es algo que ya lo tenemos que enfrentar. Los que son más chicos y los que somos más grandes ya nos fuimos contagiando. Entonces yo ya no puedo leer un texto entero sin mirar 7 veces el celular. No lo puedo hacer, ¿sí? Sin mirar la televisión un toque. Y sin mandar un mensaje. Hay que tenerlo en cuenta, porque si la atención es dispersa, nuestro mensaje tiene que ser ahí. Aquí no podemos hacer un mensaje de 2 horas. Tenemos que ir a buscar la atención de la persona en ese momento.
La multimedialidad tiene que ver con que en los nuevos medios conviven los distintos lenguajes, lo audiovisual, lo escrito, la pura imagen, ¿sí? Entonces tenemos que adaptar, o sea, es un mundo de posibilidades, pero también adaptarnos a esos. En general, si nuestro mensaje de nuestra organización en la red social va a ser subir una placa de solo texto, esto tiene que ser en contadas ocasiones, ¿sí? El solo texto nos limita, ¿sí? Tenemos que ir a buscar cómo explotar el tema de lo audiovisual, por ejemplo, si tenemos los recursos. Y después de la instantaneidad, ¿sí? Hoy parece que la instantaneidad desapareció porque estamos en una situación excepcional en la que todos estamos en nuestras casas encerrados, en la mayoría, y que hace más de un mes que solo hablamos de coronavirus, pero sigue estando lo instantáneo, porque en el medio de esta situación excepcional que ya empieza a ser la regla, porque hace un mes que estamos igual, y empieza a ser nuestra normalidad, está lo instantáneo, ¿sí? Y en redes sociales hay temas que se instalan por 1 o 2 días y hay otros que se instalan por 1 hora o por un día, ¿sí? Desde el tema de las prisiones domiciliarias hasta los mundiales de Twitter, hasta lo que pasó con Lali Espósito y la cantante española. Digo, todo va pasando, ¿sí? Son algunas características que tenemos que tener en cuenta porque es donde estamos trabajando. Nosotros, ustedes las conocen, esas características, pero como que uno en general no les pone nombre a eso que nos pasa. Y algunos datos, esto es del año pasado, ¿sí? Todavía este año no sacaron nuevos datos, pero tiene que ver con tener información de lo que yo les decía, de dónde está el público, ¿sí? De cuáles son los medios que se consumen. Y traigo esto sobre todo porque se tiende a pensar con un punto de vista bastante yo-céntrico, y cuando digo yo-céntrico es de nuestra propia realidad. Así decimos, no, porque la gente se informa siempre por redes sociales, está todo el día con el teléfono la gente. Y cuando amplías el espectro, y en todo el país, lo que predomina es la televisión, ¿sí? Nosotros, ustedes, por ahí, que tenemos cierta edad, que vivimos en Buenos Aires, tenemos una visión que no es tal, ¿sí? El otro día había una persona, que es una profesora bastante conocida de la universidad, criticando que en Canal 7, el programa que dan de seguir educando para los chicos, que no sé bien qué hacen, porque no lo veo, pero existe, que tenía muy poco rating. Sí, probablemente tenga poco rating, pero donde no hay internet, es la única manera de acceder a contenidos que tiene la gente, ¿sí? O sea, es una realidad que nosotros tenemos que atender eso como comunicadores. Porque sí, fenómeno, yo lo publico en redes sociales, pero hay gente que no se va a enterar por redes sociales de lo que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Entonces tenemos que tener presente esto. Tenemos que tener presente que la radio es un medio que cumple 100 años, este año son los 100 años de la radio en Argentina, de la radio en el mundo, pero en Argentina también, y la radio sirve para comunicar donde no llegan ni las redes sociales, que la televisión se corta. Y hay un ejemplo muy bueno, ustedes recordarán que el año pasado, fue el Día del Padre, hubo un apagón a nivel nacional, es decir, lo recuerdan, pero se había cortado la luz en todo el país, menos en Tierra del Fuego, ¿sí? Nadie sabía que, o sea, nos fuimos despertando todos, por encima era domingo, y era como, bueno, me desperté a las 9, a las 10, nadie tenía luz. Y uno que pensó, bueno, se cortó la luz. No sabíamos bien qué pasaba hasta entrada la mañana, ¿sí? Y en un momento en donde no tenés ni luz para la tele, ni para internet, se te acaban los datos del celular, se te fue la carga del celular, lo único que te podía sacar era una radio a pilas, ¿sí? O sea,
si hay una catástrofe, lo que más va a sobrevivir para comunicarnos es la radio, chicos. Yo creo que tenemos que saberlo, porque venimos de apagones, de pandemias. Si hay una catástrofe, tengamos una radio a pilas, porque tenemos las antenas y es lo que va a sobrevivir. Así que como para tomar decisiones informadas respecto a qué medio vamos a utilizar, siempre sirve tener estos datos, ¿sí? El tema de los medios online. Es bastante la cantidad de medios online. Digamos, el consumo de medios online es bastante grande en Argentina, ¿sí? Redes sociales, un 76% lo tienen. Hay bastantes casas con internet fija también. ¿Sí? Hay 60 millones de dispositivos con conexión a internet móvil. Nosotros somos menos de 60 millones de personas, como para que lo sepan, ¿sí? Y el consumo de diarios online no aumentó tanto como uno esperaría, ¿sí? ¿Esto qué nos dice? Que por ahí la gente está en redes sociales, está en internet, pero no se mete a los diarios online. Eso es lo que se mira. Después, lo mismo el tema de los prejuicios que nosotros tenemos. Se dice constantemente que Facebook es la red social que va a morir pronto. Y lamento decirles que no, que Facebook va a seguir estando ahí, con nuestras tías adentro, con todos, y no va a morir, ¿sí? Que Instagram sí es la red social que más crece, esto como datos generales, ¿no? Instagram es la red social que más crece. Twitter está como más estancado y es como más de nicho, como se dice. A mí me gusta mucho Twitter, pero no es lo que le gusta a la mayoría. Y esta que nunca me acuerdo cómo se llama, la del fantasmita, tuvo como un boom, pero medio se quedó. Y esto es una medición a nivel mundial, del año pasado. Pero esta medición me gusta mucho más. Snapchat se llama, ¿no? Me acordé de la del fantasma. Una medición que me gusta más, que tiene ya disgregado por generación. La barra azul es la de ustedes, digamos, la de los centennials. La barra naranja es la mía, la de los millennials, ¿sí? Los que tenemos más de 35, 30, 25. La barra gris es la generación X, que supongo que serán sus padres, podrán ser. Y la generación amarilla son el grupo de riesgo del coronavirus, básicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver? Esta medición incorpora WhatsApp como red social, ¿sí? Cosa que yo no estoy tan de acuerdo, porque no funciona tanto como red social el WhatsApp, ¿sí? Nos podemos tener grupos por ahí, pero el mensaje mío yo lo tengo que dirigir al grupo, o sea, tiene un funcionamiento distinto. Sin embargo, es de lo más usado. Y vemos la diferencia entre Facebook e Instagram, en la barra azul y amarilla, ¿sí? Digamos, entre los más jóvenes y los más grandes, ¿sí? Los más grandes, Instagram, no. Y los más jóvenes, Facebook, no, ¿sí? Esto nos da una pauta de dónde ir a buscar a nuestro público, ¿sí? Por edad, simplemente por edad. Bien, a tener en cuenta entonces, ya con estos datos, y lo que yo les decía, las características de los nuevos medios. Antes, ¿sí? Con los medios anteriores teníamos un mensaje lineal con un emisor que hablaba a una audiencia, ¿sí? Esto lo vieron también en el capítulo último, con el modelo, ¿se acuerdan de broadcasting? Que está en el libro, está en los PDF del capítulo, el modelo broadcasting, ¿sí? Un medio y la audiencia, ¿verdad? Ese es un mensaje lineal, una relación vertical, ¿sí? Donde no había tanta posibilidad de respuesta, ¿sí? Y ahora estamos en un modelo reticular, que también lo menciono porque está en el capítulo, en el último que leyeron, donde hay mayor interactividad,
mayor conversación, esa es la palabra que tanto se utiliza, ¿sí? Conversación entre las organizaciones, los medios, los políticos, o sea, somos todos usuarios de esa misma red, por lo cual hay una relación más recíproca y más ida y vuelta. Y creo que ya empezamos un poco con los ejemplos que yo les quería traer. Son ejemplos salpicados, en general conviven muchas cosas dentro de las organizaciones, de la comunicación de las organizaciones. Esto que yo les traigo es de ayer, de la Municipalidad de Lomas, ¿sí? Y es una lógica bien de difusión, es una información de lo que está haciendo el municipio. No te invita a nada más a que veas, si querés, es una captura de pantalla, pero es un video de los operativos de asistencia en los bancos. Nada más, ¿sí? Solo información. Y con esta lógica que yo les decía vertical, digamos, están en redes sociales, pero no lo usan con la lógica de redes sociales, en esta publicación, en otras sí, pero digo, para que se vea la diferencia. Estar en redes sociales no significa solo poner una foto y una información, ¿sí? Significa alguna otra posibilidad más. Ustedes son usuarios de redes sociales y tienen una idea de cómo se utilizan. Esta es otra. El tema de la comunidad, ¿sí? Yo les decía cuando empezamos que el ingreso 2020 va a quedar en la historia. Y bueno, probablemente Grecia también quede en la historia. ¿Con qué se apela a esta publicación? Un poco a la empatía, ¿sí? O por lo menos a la empatía de los ingresantes. Cuando se cuentan historias de una sola persona, lo que se busca es generar identificación en las demás, ¿sí? Pues se podría poner en la publicación de la universidad que hay, no sé, tantos ingresantes de 2020, tantos en Derecho, tantos en Sociales, tantos en Agrarias, y eso sería una información pura que se va. En cambio, cuando le ponemos una cara, una historia, genera un poco más de engagement en la gente, ¿sí? Genera una identificación. Incluso estas publicaciones funcionan muy bien en Facebook, cuando ponemos a algún ingresante, algún estudiante, por esto que yo les mostraba de quiénes están en Facebook. En Facebook están nuestras madres, nuestras tías y demás. Entonces, cuando nuestras madres y nuestras tías ven a Grecia, ven a sus hijas, ven a sus sobrinas, y se copan mucho más en comentarles y en desearles suerte, ¿sí? Hay otra interacción más maternal, podemos decir, más familiar, ¿sí? Que fuimos descubriendo y que está buena. Y esta es una genialidad por las métricas, ¿sí? El 29 fue el Día del Animal, obviamente la mayoría de nosotros lo sabemos. Y publicamos una foto del perrito, de uno de nuestros perros universitarios. Y fue un boom. Y si yo me tuviera que guiar por este ejemplo, todo este taller sería básicamente al pedo, ¿sí? Porque acá no hubo plan, acá no hubo análisis, no hubo objetivo, no hubo nada. El 29 de abril al mediodía alguien dijo, hoy es el Día del Animal. Ay, publicamos una foto del perro. Ah, sí, sumale también la del carancho, dijo otro. ¿Sí? Ahora, ¿realmente no hubo plan? Sí, no hubo un plan escrito, pero como somos parte de la organización y ya tenemos incorporada la función esta que yo les decía de la generación de identificación y de comunidad y todas estas cuestiones, como que empieza a salir un poco solo, ¿sí? Entonces, ¿funcionó muy bien? Sí. Bueno, las métricas acá no importan tanto porque no las tienen en comparación, pero se llegó se llegó a un montón de gente, 7.600 en las cuentas alcanzadas, con nada, básicamente, ¿sí? Esto colabora en el objetivo de generar comunidad, sí, colabora, pareciera que no,
Y muchas veces decimos, nos matamos haciendo un material y no competís con un perrito, pero todo suma al objetivo. Bien, sigo. Participación en la comunicación. Nuestros queridos amigos de la Universidad de San Martín, el año pasado, en el medio del boom de Game of Thrones. Estoy viendo ahora las preguntas, después las voy contestando. En el medio de Game of Thrones, del boom por la temporada final, hicieron un video en el que presentaban la universidad con la misma lógica que la presentación de Game of Thrones. ¿Sí? Nada, fue una publicación que les funcionó muy bien, y fue aprovechar y participar en la conversación, esto que yo les decía, no sé si los dije, de estar atentos a lo que está pasando, ¿sí? Estar atentos a qué es el Día Animal y también estar atentos a que está pasando un fenómeno social que en las redes se está movilizando mucho. Puede ser una serie, puede ser una película que se estrena, en su momento fue el Mundial de Fútbol, ¿sí? Hay que ver también. No te puedes subir a todas las cosas que están pasando, porque tampoco sos un... A ver, depende quién sea, ¿sí? Yo traje 2 ejemplos de universidad. La universidad no se va a subir a todas las polémicas que van a haber, no se va a subir a la polémica de Lali Espósito con Amaya Montero, pero a otras cuestiones sí. Ahora, si sos otro tipo de organización, por ahí sí, elegís en qué conversaciones participar. Interacción con el público. Netflix es una cuenta que, por el tipo de empresa que es, digamos, se puede dar muchos lujos, muchos permisos, que por ahí una organización más seria, ¿no? Más seria en el sentido de un tema más serio. Entonces, Netflix interactúa mucho, ¿sí? Ustedes, si le comentan en Twitter a Netflix, van a recibir una respuesta. En general, por lo menos a 100 personas, a ver, la gente le comenta mucho a Netflix y ellos a los primeros 100 por lo menos siempre les dan una respuesta y una interacción. El tema de la identidad, que yo les decía que las publicaciones tienen que ver con, tienen que ser coherentes, ¿sí? Este es el Instagram del Manchester City. Y si ustedes lo ven, es como todo muy acelestado, o sea, todo muy celeste, porque es el color de ellos, ¿sí? Eso está pensado, ¿sí? ¿Por qué? Por la identidad, por la coherencia. Si aparece una publicación que a golpe de vista el color que predomina es rojo, algo está muy mal porque es el color del Manchester United, que es su clásico, y además no va con la coherencia y la identidad de esta organización, ¿sí? Pero no tenemos que irnos al Manchester City para tener este tipo de coherencia. Este ejemplo que les traigo es un emprendimiento de una conocida, una profe de la facultad, que hace, que hace estas barras de cereal y demás, y alimentos un poco más sanos. Y ven que también hay como una coherencia en las historias destacadas, ¿sí? En el color del logo y las historias destacadas, ¿sí? Tener en cuenta esos detalles es fundamental. Porque yo decía, no hace falta hacer el Manchester City. Otra característica de los nuevos medios y que es interesante explotar como comunicación institucional es la desintermediación. ¿Qué es la desintermediación? Cuando no existían los medios digitales, el modo de comunicar que tenían las organizaciones, más que nada, era a través de los medios, ¿sí? No, se podían hacer afiches, se podían hacer, ¿cómo se llama? Folletos para comunicarse, un montón de cosas. Pero fundamentalmente era en los medios de comunicación, ¿sí? Entonces este es el contraejemplo de la desintermediación. Manu Ginóbili, ya hace 2 años, publicó en su cuenta de Twitter que se iba a retirar.
¿sí? No llamó a una conferencia de prensa, no le dio una entrevista a un medio, simplemente lo publicó en su Twitter, ¿sí? Eliminó al medio como intermediario. Y eso puede ser puede ser una oportunidad para una organización, ¿sí? Porque llegar a los medios es difícil, lo mencionaba al principio, ¿sí? Pues los medios no hay lugar para todos porque es un lugar, no es de mala onda, sino como que es finito. Entonces la organización se comunica directamente con su público, sin pasar por los medios de comunicación. Elimina al intermediario, ¿sí? Así como pasó con Ginóbili, pasó, por ejemplo, tengo ejemplos viejos, ahora que me doy cuenta, el lanzamiento de Tim Stoessel de uno de sus temas, que ya quedó viejo. Ella lo publica en su Instagram, ¿sí? No me lo dice en TV. En TV era cuando yo era chica. No lo dice en Radio Disney, o sea, lo va a decir en Radio Disney, obvio, pero primero en sus redes sociales, ¿sí? Se elimina entonces al intermediario. Y hay una nueva relación con el público en ese sentido, ¿sí? Porque yo le hablo directamente al público. Al eliminar el intermediario, yo le hablo directamente a mi público. También en la política, el año pasado, ustedes se acuerdan que el anuncio de la candidatura de Alberto Fernández se hizo un sábado en un video de YouTube. No sé, después se hicieron actos y demás, pero usualmente, ustedes son muy chicos, pero usualmente las candidaturas se lanzaban en algún acto en algún estadio de fútbol. No fue el caso de Alberto Fernández, ¿sí? Y en ese sentido, tener en cuenta el manejo de la agenda. Por eso también lo había puesto. Cuando nosotros vamos a dar un mensaje, el tema esto de la atención tan escasa, digamos, o que va de un lado al otro, y también el exceso de información que hay constantemente, nosotros tenemos que tener en cuenta cuándo vamos a emitir el mensaje, ¿sí? Pues si no, vamos a tirar una botella al mar. Y están todos hablando Está buena, ¿no? Alguien que está hablando puede silenciar el micrófono. Alguien que tiene Franco o algo, que escuche. Están comentando que tienen Franco. Muy bien. Entonces tenemos que tener en cuenta cuándo vamos a decir nuestro mensaje, para poder recibir la atención del público. Si no, lo que les decía, esto es una botella al mar y no se escucha a nadie. Eso fue lo que hizo Cristina también al momento de mandar un mensaje un sábado a la mañana cuando nadie se lo esperaba, estaban todos los sábados a la mañana, en los medios como muy tranqui. Y ese es el conocimiento que también ustedes tienen que tener. ¿Cómo es el movimiento general, por ejemplo, de la política? ¿Sí? Si vos salís con una acción así que rompe todo un sábado, te garantizás todo el domingo, que es un día muy fuerte a nivel periodismo político, te lo garantizás que vas a estar. ¿Sí? Te garantizás esa agenda. Y esto me parece muy gráfico, un ejemplo que me dio un profesional que trabajaba en el Club Banfield, haciendo prensa, hace muchos años, y me dijo, yo no puedo planear una conferencia de prensa el mismo día que las hacen River y Boca. Pero no me da bola a nadie. ¿Sí? Cuando había fútbol, ustedes recordarán que en general eran los viernes al mediodía, más o menos, la conferencia del técnico de River y el técnico de Boca. ¿Sí? O sea, si pones una conferencia de Banfield, va a venir el medio partidario, el diario La Unión, y ahí nomás. ¿Sí? Ahora, si pones una conferencia el jueves a la tarde, donde no hay mucho, excepto que haya partido de otro, no sé, de Copa Libertadores, ahí te garantizás un poco más la agenda. ¿Sí? Bien.
algunas cuestiones a tener en cuenta y ahora les voy a contestar algunas preguntas y demás. Las redes son una gran oportunidad, pero no nos enamoremos solo de las redes como consejo, ¿sí? Y hay que tener un plan, ¿sí? Que nosotros sepamos, y este mensaje me parece importante, que nosotros sepamos utilizar redes sociales por ser usuarios no quiere decir que nosotros sepamos de comunicación. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros tenemos que defender nuestro trabajo y nuestro conocimiento. Entonces, si en una organización ustedes entran a trabajar, supongamos, una empresa, una organización, lo que sea, en la parte de comunicación institucional, entran como community manager o en el área de redes, no dejen nunca que menosprecien el trabajo que están haciendo. Ustedes digan, nosotros, cuando hacemos comunicación, no somos los pibes que hacemos las redes sociales, ¿sí? Somos comunicadores, tenemos un plan, sabemos de identidad, sabemos de público, sabemos de objetivos, ¿sí? Entonces no dejemos que nos menosprecien. No, mi sobrino usa Instagram un montón, entonces lo va a manejar. No, porque nosotros estudiamos, hicimos un taller, pero además hicimos otras materias y estamos formándonos, tenemos mayor conocimiento. No es por desmerecer al sobrino del señor, pero manejar redes sociales no es solo estar todo el día con el teléfono, aunque ayuda estar todo el día con el teléfono. Bien, y lo que decía, no enamorarse solo de las redes sociales. El boca a boca es desde el origen de los tiempos, y nosotros logramos que nuestro mensaje llegue a personas que después lo van a esparcir, es una batalla ganada. Yo les decía, tenemos el público nuestro y la sociedad en general. Muchas veces cuando le hablamos a nuestro público, también le hablamos a la sociedad en general, porque ese público va a ser nos va a ampliar la voz, ¿sí? O sea, lo que nosotros, por ejemplo, como universidad le decimos a nuestros estudiantes, los estudiantes también lo replican de alguna manera, ¿sí? No es que trabajan gratis para nosotros, pero, digamos, o por compartir el contenido, o por comentar lo que la universidad hace, llevan el mensaje. Los medios tradicionales, si bien, como yo les digo, requieren mucho esfuerzo, que publiquen notas de nuestra organización en el medio, no hay que descuidarlo, ¿sí? Porque tienen mucha más llegada, es la realidad. Y después hay otras herramientas online que las redes parece que las fueron corriendo. La página web, si uno tiene el recurso para mantenerla, hay que tenerla porque es ahí donde está la información. Y también el newsletter es eso que nos llega por mail bastante molesto, pero si lo hacemos de una manera en que no sea molesto, es decir, si le decimos a la gente suscríbete para recibir nuestras novedades, si no, no te mandamos nada, y no somos molestos de cada 2 días enviar un mail, sino en ciertas ocasiones cuando sabemos que la información le va a interesar, es una gran herramienta, ¿sí? Bien, hasta acá es lo que yo les quería compartir como presentación. Estuvieron chateando un poco por lo que veo. Es posible tener la presentación. Buenos días, profesores. ¿Es posible tener la presentación? Sí. Después yo la paso para que la suban a la página de la cátedra, a catedraiat.com. Así que no se hagan problemas. Pasa la dirección, igual, bueno, si no los paso por mail, como ustedes quieran. Es una cuenta alcanzada, no es solo la que interactúa en tarea. Una cuenta alcanzada es la que te ve, ¿sí? Te puede ver porque alguien compartió tu contenido o porque saliste en contenido recomendado, digamos, hay varias cuestiones. Cuando uno elige un hashtag también se juega una ficha a que aparezca como contenido recomendado, de alguna manera, ¿sí? Bueno, esas eran solo las preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Puede hacer
ponerla en el grupo, en el chat, pueden levantar la mano, eso que yo les decía, que tienen la opción, ¿no? Bueno, ahora sí los voy a hacer hablar. Les voy a, si me dejan, les voy a pasar alguna publicidad. O les voy a mostrar, pueden ver el tweet de Azul, te saco el mute para ver si... Oh, no, si ven la publicidad de... La publicidad, no, el tweet de Fundación Huésped, ¿lo ven? Háganme una seña, aunque sea. ¿Están viendo? Y lo que yo les muestro es un tweet de la Fundación Huésped, ¿sí? No nos parecemos, pero los dos ayudamos a prevenir ITSS, o sea, infecciones de transmisión sexual. ¿Lo entienden? ¿Sí? Está el logo de Fundación Huésped y lo que parece ser una de esas zapatillas, a ver si la amplío, de esas zapatillas tan lindas. Y esta zapatilla de Fundación Huésped, ¿vieron esta que separa el dedo? Ambas ayudan a prevenir las enfermedades de transmisión sexual. ¿Sí? Entendiendo el mensaje, digamos, entendiendo lo que quieren decir, ¿a qué públicos les parece que apuntan? A ver, les voy abriendo los micrófonos, si quieren. A ver, ¿quién se anima? ¿A quién le están hablando? El momento de equivocarnos es este, increíblemente. Buen día, soy Claudia, Claudia, y creo que para mí le apunta al público joven, que es el público que usa ese tipo de zapatillas. Uh-huh. Bien. Lo que sí no entiendo, ¿cuál es la relación, digamos? La relación es que Fundación Huésped se dedica a dar información y demás cuestiones para prevenir la infección de transmisión sexual y la traducción del mensaje, ¿no? Que esa zapatilla da muy pocas ganas de tener relaciones sexuales, básicamente. Por lo cual no te contagiaría. No sé, es una... Fundación Huésped suele ser bastante, aunque... ¿Cómo es esto? Aunque habla de temas serios, suele tener como el recurso del humor lo utiliza. ¿Sí? Está bien. Era como eso lo que ellos querían decir. Está bien, la verdad no lo entiendo, pero bueno, no soy joven, tengo casi 50, digamos, pero bueno, hay ¿Cómo cosas que no? Sos pero joven, bueno, Claudia. no lo relaciono, o sea, interpreto de que claro, el mensaje está dirigido, digamos, a un rango etario como los adolescentes o las personas jóvenes, que son las que usan ese tipo de zapatillas, o usaban, porque creo que ya no están tan de moda, pero bueno, digamos, no relaciono, digamos, a qué quisieron decir, digamos. Sí. Bueno, a ver, los mensajes también pueden errarlo. En general, por la repercusión que tuvo, tiene 13.000 likes y más 1.100 retweets. Pareciera que bastante gente lo entendió, pero porque es la gente que sigue a Fundación Huésped también. Está bien. Cuando uno da un mensaje, también tiene esto que yo les decía, de ser claro. El mensaje este no es del todo claro, si uno lo piensa, ¿sí? Y hay que ver qué objetivo tuvieron. Fue un objetivo humorístico, seguramente, nada más que por ahí el que lo hizo dijo, esto es re gracioso, otro dijo, tenés razón, subámoslo.
También empatizar de otra manera con el público que consume Twitter, y de alguna manera me parece, Noelí, que no solo empatizar, sino que ir con ese gag del meme, ¿no? digamos. A ver, lo voy a tratar de hacer académico. Si usás eso, no la pones más. Entonces, digo, perdón por ser tan académica, pero de alguna manera también el mensaje, ¿por qué no es claro, me parece? A mí me parece que es un poco difuso en el sentido de los objetivos, digamos, de la institución como Fundación Huésped, que de alguna manera milita o visibiliza estas problemáticas de lo que tiene que ver con el usar el preservativo, el buen uso o las buenas prácticas, y por otro lado, de alguna manera usar ese gag o ese chiste para acercar a ese público que dice Claudia, ¿verdad? Sí. Que para mí está bien lo que dice Claudia de acercarse a los jóvenes de esa manera. Sí, a ver, el objetivo de acercarse a los jóvenes es la utilización de un recurso humorístico, un meme, como quieran llamarlo, que no, propio de Twitter, esto de conocer las redes sociales, o sea, es la ironía propia de Twitter, ¿sí? Por ahí la elección de los elementos no se entiende mucho, porque a lo mejor en vez del logo de Fundación Huésped, si ponían un preservativo, ponen un preservativo y la zapatilla, y queda un poco más claro que son dos cosas que te ayudan a no contraer enfermedades de transmisión sexual. Y además pusieron ITS, que yo dije infección de transmisión sexual porque ya lo sé, pero incluso me costó, cuando yo lo vi, infección de transmisión, tenés que tener el conocimiento de quiénes son los de Fundación Huésped para interpretarlo. No fue de los más claros, pero lo vi recién y me causó gracia. Así elijo los ejemplos yo para las Está bueno. Está bueno. Está súper. Y después les voy a compartir, para hablar del público, una publicidad, espero que se escuche el sonido, pues yo estuve compartiendo pantalla y no sé si se escucha el sonido. Sí, a ver. A ver, cualquier cosa azul decimos. Dale. No. ¿No se escucha? No se escucha. No, ¿vos tenés el volumen activado ahí? Sí. Sí. Bueno, se las cuento porque no va a andar. No se escucha. ¿Nos podés pasar el link por el chat? Sí. No. Sí, puedo. A ver, se los paso, para que lo vean cuando quieran. Denme un segundo. La publicidad es una publicidad de ANSES del gobierno anterior, no me acuerdo. Perdón, pensé que era del gobierno anterior, era del 2011. Ahí les paso ¿sí? En el que es todas esas publicidades, es una serie, se llama Ayuda a tus abuelos. Y lo que mostraban era un chico que le ayudaba al abuelo a ver cuáles eran las fechas de cobro de jubilación en la página de ANSES, y después el abuelo le ayudaba al chico a escribir una carta de amor a alguna chica, por lo que le dicta que escribir. Entonces, lo que yo quería que comentemos acerca del público es que vieron ustedes. ¿Cuál es el público de ANSES en términos de la jubilación? Si tuviéramos que decirlo. Abuelos. El micrófono abierto está. Así que pueden meterse a... Abuelos. Los abuelos dicen por ahí. En líneas generales, ANSES le tienen que hablar
a los jubilados, a los abuelos. Claro. Y puede hacerlo, o lo hace, a través de los medios tradicionales. Entonces tenemos el noticiero del mediodía. Cuando yo era chica se llamaba El Rinconcito de los Jubilados, pero y era una periodista, en su momento América González, para los memoriosos, que les decía cuál era la fecha de cobro por DNI, y que tenían que pagar, y si había algún beneficio, y los iba informando a los jubilados sobre eso. Ahora tenemos otra realidad, que hay muchísimos jubilados que no son personas viejas, como se concebía antes, y son usuarias activas de redes sociales, por ejemplo. Ahí podemos, ¿cómo se llama? Tener una oportunidad. Les podemos hablar a los jubilados a través de redes sociales. Pero esta publicidad de 2011, si ustedes, los voy a silenciar un poco. Que si ustedes ¿cómo es esto? Van viendo otras publicidades, esta lógica de hablarle a otro para que haga. Es decir, era ayuda a tus abuelos. El mensaje no estaba dirigido a los jubilados, estaba dirigido a los más jóvenes, ¿sí? Para que supieran que está esa posibilidad. Alguien que se va a otra charla. Gracias por venir. Alguien, como les decía, que podría usar la tecnología que los ayude, ¿sí? Hubo una publicidad parecida, tendría que haber buscado por ahí esa, del Banco Nación, ¿sí? Durante esta cuarentena, que también apelaba a esa fórmula. Y le decía a los más jóvenes que ayuden a los más grandes a utilizar la tecnología para no salir y hacer los trámites bancarios, ¿sí? Eso es lo que yo les decía del público, de cómo elegimos estratégicamente para hacer nuestros mensajes, ¿sí? Tenía otra publicidad para mostrarles, pero como no se escucha, no tiene mucho sentido. Pero no sé si han visto la publicidad de YPF, por ahí la vieron, la de las estatuas. ¿La vieron? No. ¿No? Bueno, no importa entonces. Estoy ahora para, si quieren hacer alguna consulta, si hay algún tema que no quedó claro. Están todos con el micrófono abierto. Aviso, que pueden preguntar lo que quieran. ¿En dónde podemos, digamos, qué página, a dónde podemos acceder para obtener la información público, digamos, de qué público usa cada herramienta, como por ejemplo cada medio? ¿Cómo saber, digamos, de dónde obtuviste vos esos datos para hacer esa planilla con las barras de edades? Sí. No, en realidad no es que hay una página. En general, la primera parte estaba sacada del Observatorio de MED, de la Defensoría del Público, si no me equivoco. ¿Sí? La Defensoría del Público de Argentina, que depende de NACOM, lo que antes era ABSA y antes era CONFER, hace esas mediciones. Y después esta información, hay otros que miden eso, es a nivel mundial, y Argentina está incluido, es el reporte del, me olvidé, me parece que la Universidad de Oxford, un informe que se llama Reuters, ahora se los escribo si quieren. Reuters es una agencia de noticias internacional, pero que también hace investigación y hace una medición a nivel mundial, y en general se consigue en inglés, suman un montón de datos acerca del consumo de medios en todo el mundo.
Y otros que hacen eso es Meso. Meso es parte de la Universidad de San Andrés, y una de las profesoras de Meso, que es Eugenia Milchestein, o sea, trabaja en conjunto con Reuters y hace mucha medición acerca del consumo de medios. Hace poco compartió un paper, Eugenia, analizando, ya no tanto en forma cuantitativa, sino cualitativa, el consumo de medios en Argentina. Está en inglés ese paper, pero bueno, supongo que pronto lo va a traducir, así que en general esta información suele salir, si uno googlea consumo de medios o consumo de redes, salen los datos. Hay que tener en cuenta quién lo pone. Ya le digo, la Universidad de San Andrés, Meso, de la Universidad de San Andrés, Reuters, son datos bien serios, hace muchos años que los vienen haciendo, pero en líneas generales se viene midiendo hace rato. Ok, gracias. Ya un montón se fueron, algunos saludaron, otros no. Bueno, ¿alguna otra consulta? Yo la presentación la dejo a disposición, como dije, en la página de Cátedra IAT, así que la pueden buscar ahí. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Si no, nos vamos despidiendo, que ya cumplimos. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada, Claudia. Claudia, ¿no? Porque Sí. no te veo. No, a ver, ya me activo. Ahí está. Muy bueno el taller, muy bueno el taller. Bueno, gracias. También está grabado, lo estoy grabando. Si todo sale bien, pues mi manejo de tecnología a veces es medio escaso, lo subimos a YouTube y les compartimos el enlace también en el modo para ustedes o para que otro compañero que quiera lo pueda ver. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar. Esperen que está el decano. O se fue, a ver. Quería entrar Gustavo Naón, por ahí quería saludarle. Se me fue. A ver, aguántenme un cachito, por ahí mandé un mensaje por WhatsApp. Gustavo, déjame entrar. Si esperamos un cachito, nos saluda. No hay problema. Porque me decía que estaba y cuando lo quise aceptar, se desapareció. Mientras, bueno, les cuento que... bueno. Que la clase que viene vamos a utilizar Zoom también, para aquel que pueda conectarse. Jonas dice, no esperaba que la fundación tenga sentido. Vamos a hacer una clase así que la idea es que puedan traer dudas, si ustedes quieren. Ahí está Gustavo. Anótense porque vamos a tener la clase 4, pero es nuestra oportunidad de generar un espacio de consulta, ¿sí? Que a veces se dificulta porque ustedes dejan una consulta y la vemos horas después, ¿sí? O que no es sincrónico y es más difícil. Gustavo, ¿estás? Hola, no, estoy. Feliz día, día del trabajador y trabajadora. La verdad que es una jornada muy especial para nosotros, primero porque estamos dando clases, y segundo porque lo hacemos de forma virtual en este contexto del trabajador y la trabajadora. Pero bueno, entendimos que era importante continuar con la dinámica de la cátedra. Te agradezco, Noé, estos minutos que prometo van a ser muy breves, de interrupción de la clase. Quiero que sepan que con Noelí venimos trabajando desde hace muchísimos años en lo que es la comunicación institucional, la gestión de la comunicación
en las organizaciones, que es muy importante para nosotros que ella pueda llevar adelante este taller por la experiencia académica que tiene, porque no solo se ocupó de gestionar comunicación en organizaciones como la universidad o el Colegio de Abogados o la Facultad de Ciencias Sociales en particular, sino también porque también se ocupó de relevar a través de líneas de investigación de nuestra facultad cómo gestionan la comunicación otras organizaciones y hoy codirige algunas líneas de investigación de esa temática en nuestra facultad. De hecho, hizo presentaciones en otras universidades públicas del país representando a la Facultad de Ciencias Sociales, así que para nosotros creo que es una gran oportunidad y una gran experiencia para ustedes por escuchar todo lo que les pueda comentar al respecto Noé. Cuando nosotros pensamos los talleres tienen que ver con esto, justamente, de darle un aspecto aplicado a la comunicación. Venimos en los primeros capítulos desarrollando un bagaje teórico bastante amplio y seguramente con todo lo que son las escuelas continuaremos profundizándolo, pero bueno, también queremos hacer el corte y dar alternativas para que ustedes vieran diferentes aspectos de la comunicación aplicada, el marketing, en este caso la comunicación institucional, aspectos del periodismo, la comunicación política, y en el caso de nuestro equipo de cátedra, por suerte está integrado por diferentes graduados y graduadas de nuestra casa que se especializaron, tanto en el plano profesional como el académico, para llevar adelante diferentes abordajes de la comunicación. Y en el caso de Noelí, como se los decía, viene trabajando desde hace mucho en lo que es la investigación y también la gestión de la comunicación aplicada. Así que me parece que es una oportunidad acertada, una decisión acertada, mejor dicho, esta oportunidad que tuvieron ustedes de elegir esta oferta de taller. Así que no los interrumpo más, ¿no? Te dejo seguir con la clase. Me quedaría... Ya estábamos terminando. ¿Cómo? Que ya estábamos terminando. ¿Ya están terminando? Sí, porque arrancamos a las 10 nosotros. Bueno, se corta. Bueno, te dejo hacer entonces el cierre y bueno, espero que nos comuniquemos pronto por alguna de las vías alternativas a la presencialidad. Beso para todos, nos vemos, feliz día. Gracias, igualmente.